La acción comienza en la secta bestia Xianmeng. Cierto hombre, dirigiéndose a Ren, dijo que había llegado el día en que el muchacho crearía su núcleo dorado. Pero antes quería recordarles algo a todos. El primer discípulo de la secta lo escuchó atentamente. El hombre elogió a su alumno, diciendo que era el chico más talentoso que jamás había enseñado. Quizás el protagonista sea capaz de crear un núcleo de bestia celestial, y entonces obtendrá un poder completamente nuevo. El maestro de secta Jing Wanting no pudo crearlo en ese momento, y así, el hombre rubio le entregó el núcleo espiritual de Gu Yuan y le pidió que trajera gloria a su secta. El hombre le deseó buena suerte a su alumno y le advirtió que el texto debía leerse con mucha atención. El tipo se dio cuenta de esto. Mientras tanto, el resto de los estudiantes lo observaban atentamente. Uno de ellos, volviéndose hacia su hermano, le preguntó si aquel era el manuscrito de Yu Huang Juexin que buscaba. Se preguntó si su hermano envidiaba al niño, pero dijo que él no envidiaría a un huérfano. Sin embargo, el amo escuchó su conversación y les ordenó en voz alta que guardaran silencio. En lugar de cultivar y desarrollar, le arrojaron barro a su camarada, algo que al hombre no le gustó nada. Un instante después les llamó para que lo siguieran, diciéndoles que tenía una tarea para ellos. No discutieron y se inclinaron al unísono. Pero un segundo después, aparecieron sonrisas en sus rostros. Lin Tian es el mundo donde se encuentran Xianmeng y todas las demás sectas inmortales. Las más fuertes de ellas son las sectas Miyao, Tianlingxi, Baihuamen y Bestia. En un pasado lejano, el amo inmortal de todas las bestias abrió un portal para animales y humanos, y luego conquistó muchas otras sectas, convirtiendo a la secta de las bestias en una de las 4 más poderosas. Muchos años después, se reveló el secreto de la técnica del núcleo de la bestia celestial, y el estatus de la secta creció aún más. Mientras tanto, el protagonista cultivaba diligentemente, pero en algún momento exhaló pesadamente. Volviéndose hacia su bestia, notó que ella también estaba llena de expectación. El animal explicó que un núcleo ordinario no le satisfaría, y así, Ren le prometió crear lo que él originalmente deseaba. Su núcleo creado comenzó a absorber poder del núcleo espiritual. El proceso continuó y reinó una atmósfera de paz a su alrededor. Afuera era ya tarde, y solo las estrellas iluminaban el cielo. Pero de repente, un fuerte rugido rompió esa atmósfera. Las ventanas de la casa estallaron y un rayo dorado de energía se disparó hacia arriba. En la energía liberada, se podía ver la silueta de un tigre azul. El amo sintió temblores en el suelo. Inmediatamente se dio cuenta de que Ren había logrado despertar el núcleo celestial de la bestia, y así se abalanzó como una bala sobre su alumno. Él, a su vez, se alegró de poder complacer ahora a su maestro. De repente, alguien empezó a entrar a la fuerza en su habitación. Ya era de noche, por lo que el niño se sorprendió de que su amo hubiera esperado tanto. Pero por desgracia, no era él, ya que las puertas comenzaron a derrumbarse, y con tal fuerza que el tipo simplemente salió despedido hacia atrás. Utilizando únicamente sus reflejos, esquivó el ataque de los tentáculos verdes. Era una técnica de serpientes espirituales que devoraban almas. Sin embargo, logró esquivar los ataques posteriores. Y más tarde decidió dirigirse a las personas que lo atacaron, preguntándoles quiénes eran. Pero lo que más le preocupaba era que conocían las técnicas de la secta bestia. Los enemigos tenían un aspecto muy sombrío, y una energía verde fluía por sus cuerpos. Sin mediar palabra, se abalanzaron sobre Ren. Así pues, decidió poner a prueba de qué era capaz el núcleo celestial, e inmediatamente utilizó la técnica de destrucción del tigre de Jade. ¿Por qué se produjo una fuerte explosión en la casa? Y uno de los enemigos, al ser atacado, solo lanzó un grito lastimero y huyó volando. Ren, a su vez, vigilaba atentamente el campo de batalla. Todavía quedaba un enemigo, que se apresuró a atacar al tipo por la espalda. Pero el tigre de Jade también lo atrapó. Ahora decidió averiguar quién se escondía tras la máscara. Extendió la mano hacia el secuestrador. Sin embargo, una cierta luz apareció detrás de él, lo cual se vio obligado a evitar. Y cuando aterrizó en el suelo, vio a un tercer hombre. Pero su aspecto era mucho más amenazador, y tras haber atraído a Ren, decidió retirarse. El tipo cayó en la provocación y corrió tras el hombre. Se desplazaban a toda velocidad por los tejados de los edificios. El héroe se dio cuenta de que lo estaba guiando a alguna parte. En esa dirección se encontraban los acantilados de Huizhou. Y poco después, finalmente llegaron al lugar. El hombre declaró repentinamente que, sin contar a Ren, la última vez que se creó el núcleo de la bestia celestial fue por el fundador de la secta, hace 573 años. Sería una lástima que el chico no llegara a desarrollar su potencial. De repente, el hombre se sintió presa del miedo y preguntó quién era aquel hombre.
Continuó diciendo que Ren habría logrado mucho en 100 años, pero la secta no podía esperar tanto. Y así, golpeó al tipo con su ki, ataque que el héroe logró detener. Y un instante después se produjo una explosión. El hombre elogió al chico por haber detenido un ataque de nivel divino, a pesar de que él solo tenía nivel oro. El temor de Ren se confirmó y comprendió con horror la simple verdad. Su amo estaba frente a él, y de repente el tipo empezó a toser sangre. No podía comprender lo que le estaba sucediendo. El hombre explicó que el núcleo de Gu Yuan contenía energía ki, que se convertiría en veneno al entrar en contacto con el ki de una serpiente. Su maestro dijo que quería obtener el núcleo celestial, pero el tipo no iba a rendirse tan fácilmente. El hombre solo respondió diciendo que lo sentía mucho, y un instante después liberó su energía directamente en el cuerpo del tipo. Intentó resistirse, pero fue en vano, y la energía verde enredó su núcleo y lo extrajo de su cuerpo. El tipo se resistió, pero no sirvió de nada. Pero de repente apareció un tigre azul en el aire. Con su sola presencia destruyó la máscara del maestro, y también lo puso tenso. Le sorprendió que, incluso fuera del cuerpo, la fuerza del cuerpo de Ren fuera enorme. El hombre no podía creerlo, y preguntó por qué el maestro hacía eso. También dijo que todo esto es por el bien de la secta. Un segundo después oyó voces. Los discípulos de la secta encontraron a su maestro, y corrieron a ayudarlo. El hombre logró fingir que Ren lo había atacado, y sus alumnos, a su vez, dijeron que llegaron lo más rápido que pudieron. Uno de los atacantes de Ren, que llevaba una máscara negra, declaró repentinamente a gritos que el tipo había robado una reliquia de la secta y luego atacó al maestro. Los cómplices del amo querían que el héroe fuera ejecutado. Sin embargo, de repente se volvió hacia el tipo y le preguntó si admitía sus errores. El héroe, a su vez, comenzó a caer en la locura. Dijo que el único error que cometió fue confiar en una secta. Ren atacó de nuevo al maestro, pero este ni siquiera pestañeó. Con pesar, afirmó que era hora de ponerle fin. Esquivó fácilmente el golpe y luego liberó la energía de sí mismo. Y tocó el cuerpo del tipo con la palma de la mano. Un instante después, el héroe voló hacia el acantilado, y el maestro declaró que, según las reglas de la secta, la bestia salvaje debía morir de hambre. El hombre estaba inconsciente, y por lo tanto, no pudo amortiguar su caída. Sin embargo, durante la huida recobró el juicio, y se dio cuenta de que su rabia ardería para siempre, y su odio jamás desaparecería. La próxima vez, prometió cobrarle a Jin Wanting con sangre. Pasó algún tiempo y las sierras comenzaron a iluminarse con los primeros rayos del alba, y el cuerpo del hombre caído fue descubierto por cierta serpiente roja. Ella se arrastró hacia él, solo para morder la mano un segundo después y liberar veneno. El hombre empezó a temblar, y sus venas comenzaron a hincharse. Sin embargo, esta procesión fue interrumpida por otra persona. Un enorme halcón atrapó al hombre, sujetando simultáneamente una serpiente con el pico. Pero ella no iba a rendirse y comenzó a emitir chillidos. El halcón se percató inmediatamente de su error. Orlan se topó con parientes de la misma serpiente que mordió al hombre, pero su tamaño era sorprendentemente impresionante. Y mientras los despiadados se ocupaban del delincuente, Ren volvía a caer. Pasó justo por encima de las rocas, y como resultado, me encontré con un dragón que dormía plácidamente entre las montañas. El héroe sobrevivió, y lo último que vio fueron las enormes patas de la gran criatura. El dragón, hablando consigo mismo, dijo sorprendido que no había conocido a nadie en muchos años. El tipo tenía un cuerpo débil, pero él sentía que tenía potencial. Lo que más sorprendió a la criatura fue que Shen aún conservaba energía residual del núcleo celestial de la bestia. Decidido a ayudarlo, el dragón le transmitió parte de su energía. Después de todo, si el cuerpo es capaz de crear un núcleo celestial, entonces quizás pueda liberar a la criatura de esta jaula. En ese momento, Ren estaba presenciando las peores pesadillas de su vida. Revivió una y otra vez el momento en que le arrebataron los frutos de su trabajo. Y luego nos dejaron sin nada. Pero finalmente recobró el juicio. Y de repente me di cuenta de que no sentía la mano en absoluto. Pero aún así seguía con vida. La voz que estaba detrás de él se sorprendió de que el niño aún fuera capaz de sonreír. Sin embargo, Ren no reconoció de quién era esa voz, y por lo tanto, le ordenó que se mostrara. El dragón le advirtió al niño que no tuviera miedo. El héroe temía por su vida y por lo tanto, se preparó para cualquier eventualidad. Pero de repente su rostro pasó de la ira a la sorpresa. Una hermosa muchacha con cuernos apareció frente a él, y le dijo que probablemente el tipo ya sabía quién era. Pero en realidad no entendía lo que estaba pasando. La chica le aseguró que no se come a la gente sin energía. Sin embargo, un segundo después, algo en la reacción del chico la confundió. Inmediatamente se tumbó frente a él y le preguntó con qué había soñado.
Y como se acercó demasiado, Ren se sintió avergonzada. Le sorprendió la forma en que la gente reaccionó cuando se presentó en ese estado. Y, habiendo asumido su verdadera forma, preguntó amenazadoramente si daba miedo. Pero un segundo después su cuerpo volvió a ser humano, y el tipo finalmente se dio cuenta de quién era. La chica se presentó como Shu, y dijo que entendía que el héroe tuviera muchas preguntas, pero que ella quería hacer algo. Ella no entendía cómo había acabado allí, porque solo los animales moribundos vienen aquí a pasar sus últimos minutos en silencio. Él solo respondió que había sido traicionado y difamado. Y la muchacha, en respuesta a esto, inesperadamente se ofreció a hacer un trato para que el héroe pudiera recuperar su cultivo y vengarse. Ren aceptó de inmediato, y Shu lo miró con interés. Le sorprendió que él no tuviera miedo de ser engañado. Sin embargo, el tipo dijo que ni siquiera estaba en condiciones de comer, lo que significaba que era poco probable que ella lo engañara. A la chica le pareció interesante, y así, un segundo después, invocó una especie de tejido energético y pidió que le echaran una mano. Y recitando un mantra, colocó su mano delante de la del chico. Su mirada se convirtió en un velo blanco, y la energía creada por el tejido comenzó a ser absorbida por el cuerpo de Ren. Entonces, un cierto núcleo apareció en su cabeza. Entró en el mundo de su conciencia y preguntó por qué la chica había decidido llegar a un acuerdo con él. Justificó su acto diciendo que estaba de buen humor. Finalmente, comenzaron a hacer un pacto, y el dragón advirtió que ella era una de las bestias más terribles de este mundo. Es diferente de todos los que ha usado, y su forma dependerá de los deseos del chico. En ese momento, el cuerpo y la mente de Ren estaban atravesados por un dolor terrible, pero comparado con la traición, aquello no era más que una nimiedad para él. Y en su interior comenzaron a producirse cambios, a medida que se formaba un núcleo. La muchacha, al analizar su estado, se dio cuenta de que solo vivía gracias a su fuerza de voluntad. Ella también sabía lo que era la traición, y por lo tanto, la comprendía bien. Hoy sus cuerpos y sus vidas estarían entrelazados, y ella prometió protegerlo. Y tan solo un mes después, su ritual quedó completado. Era tan largo que los pájaros lograron construir un nido sobre él. Pero de repente abrió los ojos, y prorrumpió en un grito de ira que resonó por las montañas. Finalmente se formó su núcleo interno y se restauraron los meridianos y el brazo. De repente se dio cuenta de que le estaban cayendo piedras encima. Debido a su grito, trozos de roca se desprendieron e intentaron caerle encima. Entró en pánico de inmediato e intentó huir de allí. En una de las paredes se podía ver un pasadizo. Al agotarse notó un abismo debajo de él. Y una vez más tuvo que soportar una dura caída. Tras volar varias decenas de metros, aterrizó de plano en el suelo. Se volvió hacia Shu y le dijo que estaba completamente sano. Pero antes de terminar su pregunta, Ren notó una serpiente roja detrás de él. Fue la misma que casi le arranca el brazo. Sin embargo, fue una tontería pensar que el tipo no había cambiado en absoluto, y que por lo tanto, la atrapó con facilidad. La serpiente decidió volver a llamar a la pandilla, y desde detrás del bosque surgió una horda de serpientes de tamaño titánico. Ren confiaba en su propia fuerza, y por eso los provocó matando a un compañero a sangre fría. Esto los enfureció. Sin embargo, un solo tirón y un golpe bastaron para demostrar la enorme diferencia que existía entre ellos. La cabeza de una de las serpientes explotó y el tipo aterrizó tranquilamente. Sentía una fuerza hirviendo en su interior. Y así le dijo a Shu que quería ir a la secta de inmediato. Pero ella dijo que no había necesidad de que se apresuraran. Ren no lo entendió. Un instante después, se oyó un aullido ensordecedor en la zona. Se volvió bruscamente hacia el sonido y vio una figura sobre la roca. La chica explicó que ese sería el primer paso del chico hacia la venganza. Después de todo, necesitaba derrotar al defensor del Valle de Wanshou. Esta visión asustó a Ren, quien sugirió que el dragón tomara otro camino, pero ella dijo que no había ninguno. Mientras tanto, transcurrieron 3 meses, durante los cuales el héroe dominó su fuerza. Ahora meditaba, concentrándose en ella. La niña jugaba con los pájaros y decía que el chico progresaba rápidamente. Sin embargo, si quiere dominar el verdadero poder de su núcleo interior, necesita comprender cómo luchar. De repente se detuvo y comenzó a levantarse. Y diciendo que estaba acostumbrado a ciertas armas, la energía comenzó a arremolinarse alrededor de su mano. Comenzó a recordar todas las técnicas que había aprendido a lo largo de su vida adulta. Y un guante apareció en su mano. Ren decidió probarlo de inmediato. Y un solo golpe hizo añicos las piedras, convirtiéndolas en polvo, y al mismo tiempo elevó el árbol por los aires. Él pensó que había salido bastante bien, pero la chica le retiró la energía de la mano, diciendo que eso no funcionaría. En su opinión, la tecnología era estúpida. Al fin y al cabo,
Pueden unirse en un solo cuerpo, y entonces el poder de la técnica aumentará cientos de veces. Si logran la fusión divina, entonces su voluntad dará forma al mundo, pero para ello ella tendrá que ayudarle un poco. Y sin más, se lanzó directamente a su cabeza. Y más tarde tomó el control del cuerpo y dijo que mostraría su verdadero poder. Una energía apareció inmediatamente alrededor del cuerpo del tipo. Adoptó una postura y se preparó para el golpe. Y extendiendo la mano hacia adelante, de ella surgió un tornado mortal que aniquiló todo lo vivo e inanimado. Este golpe, a su vez, no pasó desapercibido para el guardián de los bosques. La chica abandonó el cuerpo del chico, y él miró sorprendido la magnitud de la destrucción. Él no creía que ella fuera tan fuerte, así que le preguntó qué hacía en el fondo de ese valle. La niña explicó que su poder no funciona sin un conductor. Durante esos 3 meses, el tipo se había vuelto bastante hábil con sus poderes y había alcanzado el nivel oro, por lo que podía ir a saludar a su amigo. Sin embargo, él mismo se presentó. Al percatarse de la presencia del tipo, lo miró con sarcasmo. El héroe decidió retirarse, y la chica explicó que Chu Yan era un oponente formidable y que era necesario atacarlo en sus puntos débiles. También explicó que no tiene pelo en el estómago y que allí se encuentra el núcleo. Quiso añadir algo, pero la interrumpieron. El gorila dio un gran salto y aterrizó justo delante del tipo. El monstruo era decenas de veces más grande que el tipo, y la chica añadió que si acababan con él, podrían absorber su núcleo. Ambos se volverán más fuertes y posiblemente adquieran algunas habilidades. El monstruo se volvió hacia Shu y le dijo que no irían a ninguna parte, aunque la chica quisiera encontrar a ese hombre en particular. El tipo tomó nota mental sobre cierta persona. Aunque el gorila quería evitar el conflicto, ya que los asuntos de los animales no conciernen a los humanos, Ren tenía una opinión diferente. Decidió ponerse manos a la obra, y tras fusionarse con Shu, pasó al ataque. Pero el contraataque de Chu Yan pasó rozando al tipo. Le sorprendió la agilidad del chico, y entonces dijo en voz alta que había subestimado a Ren. Sin embargo, esto jugó a su favor, porque el héroe inmediatamente lanzó una serie de golpes. Ocultándose tras ráfagas de energía, lanzaba ataques desde lugares inesperados. Sin embargo, el gorila protegía sus puntos débiles, por lo que el héroe necesitaba distraer su atención. Tras otro golpe, Chu Yan soltó un grito. Atacó el suelo, obligando al niño a esquivar. Shen no tuvo más remedio que huir. Y la chica dijo lo obvio, como que el héroe no puede ganar con fuerza bruta. Mientras tanto, el gorila comenzó a golpearse el pecho, diciendo que no podían vencerlo. Un instante después se lanzó al ataque. El tipo tampoco perdió el tiempo y vio una oportunidad para atacar. Mientras Chu Yan intentaba golpearlo, dejó al descubierto su punto débil. Eso fue precisamente lo que aprovechó Ren. Reunió energía en sus manos y la dirigió directamente al vientre de la bestia. Sin embargo, esto tuvo poco efecto sobre él, y una pierna que se levantaba comenzó a ser visible cerca. El impacto fue tan fuerte que el hombre salió disparado contra la piedra como una bala, pero sobrevivió, porque los últimos 3 meses no fueron en vano. Chu Yan se enfureció ante tal descaro, y por lo tanto, decidió jugar su carta de triunfo. La energía de su cuerpo formó una bola de fuego que salió disparada de su boca directamente hacia el héroe. Ren no tenía escapatoria, así que recibió el ataque de frente. Sus músculos crujieron y la energía se le escapó del cuerpo. Y un segundo después se produjo una explosión. El hombre logró esquivar el golpe, pero quedó sumamente sorprendido de que el gorila pudiera luchar así, a pesar de haber sido golpeado en un punto débil. Chu Yan decidió no limitarse a un solo disparo. La energía del cuerpo de Ren se agotó, por lo que la chica le sugirió que le cediera el control. Pero no tenía prisa por hacerlo. Tenía un plan basado en las sensaciones que había tenido antes, cuando se encontraba al borde de la vida y la muerte. Y aunque la gorila fue alcanzada por una bola de fuego, su rostro se contrajo repentinamente. Le sorprendió en qué se había convertido Ren de repente. Su fusión ha alcanzado un nuevo nivel. Y ahora le tocaba a él atacar. Y así, un instante después, se lanzó hacia adelante con rapidez. Ignoró el golpe de Chu Yan, y el puño se acercaba cada vez más a él. Sin embargo, Ren conocía sus habilidades, y por eso desvió fácilmente la pata del gorila con su golpe. El viejo guardián intentó atacarlo, pero fue en vano, así que el tipo decidió ponerle fin. Y con una estocada certera, atravesó el vientre de la bestia. Salió volando varias decenas de metros, y se encontró inmovilizado en el suelo, porque de repente se quedó sin fuerzas. Sin embargo, Ren decidió no detenerse y, por lo tanto, comenzó a golpear ese lugar repetidamente. Debido a tal presión, el gorila solo podía escupir sangre. Y, tras finalizar la serie de ataques, el tipo saltó repentinamente de la bestia.
Y así se concentró, dirigiendo la energía a todo su cuerpo. Decidió atacar con el mismo tornado que acababa de levantar el cuerpo de Shu Yan y lo lanzó a lo lejos. La energía se arremolinó a través del bosque y arrastró el cuerpo del gorila contra la roca. El tipo corrió hacia él y se puso delante del portero. Le preguntó a la chica si lo habían conseguido, y su transformación comenzó a desvanecerse. La niña se transformó en un ser humanoide y lo abrazó, llamándolo amo y diciéndole que lo había hecho bien. Poco después, el niño comenzó a recuperar sus fuerzas y el dragón empezó a extraer el núcleo del gorila. Parecía una manzana dorada. Un instante después, la chica se acercó a Ren para introducirle el núcleo en la boca. Tras haber absorbido el poder del animal, el héroe comenzó a cultivar. Mientras tanto, el cielo comenzó a cubrirse de nubes, para luego estallar en un relámpago un minuto después. Le dio un golpe directo a Ren, pero la tormenta que había aterrizado en ese lugar se evaporó, y el tipo exhaló de forma pausada. Ahora, con este núcleo espiritual, el héroe podría usar un tercio del poder del dragón. Logró alcanzar la cima del nivel mundial dorado. Ahora es el turno de la secta de las bestias. Y por casualidad, uno de los discípulos de esta secta se encontraba en el acantilado de Huishou. Vio un relámpago y pensó que alguna bestia había sobrepasado el núcleo dorado. Y al mirar hacia abajo, vio una figura que escalaba directamente el acantilado. Reconoció inmediatamente ese rostro. Ren corrió a lo largo del escarpado acantilado y saludó a su viejo amigo. El chico de pelo verde no podía creer lo que veía. Después de todo, él pensaba que Xiao Ren ya había muerto hacía mucho tiempo. El héroe le dijo que no había nada sorprendente en aquello. Sin embargo, al discípulo de la secta le intrigaba aún más el motivo del regreso de Ren tras haberlo traicionado. Las últimas palabras enfurecieron al tipo. Después de todo, su cultivo fue destruido y el núcleo celestial de la bestia fue arrebatado. Pero su amigo dijo que Ren fue recogido siendo huérfano, y que les pagó traicionando y atacando al maestro. La muchacha se sorprendió de la habilidad con la que él lo había resuelto todo, pero estaba segura de que eso no haría tambalear la determinación de su amo. Pero ella no lo conocía tan bien, porque él inmediatamente se enfureció y decidió abalanzarse sobre Nangon Kushui. Tras ordenarle que se callara, el tipo salió corriendo, y aprovechó el momento y se escabulló. El golpe del héroe falló, y el cuerpo comenzó a caer de nuevo por el acantilado. Sin embargo, Ren clavó inmediatamente los pies en el suelo, obligándolos a atravesar las piedras. Y entonces, inmediatamente rebotó contra las rocas que volaban y corrió hacia el tipo. El discípulo de la secta, a su vez, decidió recurrir al poder del ki. Y al instante, serpientes verdes y venenosas salieron volando de su mano. El héroe también recurrió a la energía, y se produjo una explosión entre ellos. Ren se dio cuenta de que su conocido ya había alcanzado la cima del núcleo dorado, y se dio cuenta de que su fuerza era igual. Simplemente no le cuadraba, porque para alcanzar ese nivel necesitaba técnicas secretas de su maestro, y Ren mismo había alcanzado tal fuerza. Sin embargo, el tipo creía en sí mismo, porque el héroe ya había perdido el núcleo celestial. Luego lo atacó con un toque de la serpiente espiritual, pero Ren interceptó fácilmente a la serpiente verde. Sin embargo, su oponente comenzó a volcar una enorme cantidad de energía en la técnica, y la serpiente única se dividió en muchas más pequeñas. Todos ellos, impulsados por un mismo motivo, intentaron atrapar al protagonista con sus colmillos. Aunque Ren logró repeler a la mayoría de ellos, aún quedaban oponentes detrás de él. No pudo reaccionar a tiempo, y entonces se produjo una fuerte explosión. Y su enemigo ya pensaba que este ataque sería el último, y que Ren no podría sobrevivir después de él. Sin embargo, de repente se oyó una voz procedente de un lugar envuelto en una bruma impenetrable. Consiguió cubrirse con la armadura para no fallar el golpe. La chica le aconsejó al héroe que controlara su ira, porque en realidad aquel chico no representaba ninguna amenaza para él. El héroe le respondió que él podía encargarse solo, pero su enemigo no entendía con quién estaba hablando. Pero esto no le interesó mucho, porque inmediatamente pasó al ataque. Numerosos golpes, manifestados en forma de serpientes de tilo, pasaron junto al héroe. Y durante uno de esos ataques, Ren atrapó a su oponente. Y con un puño cerrado se rompió la extremidad. Su rostro se contrajo y prometió darle la vida a su oponente si le ayudaba a descubrir la verdadera identidad de Jing Wanting. Pero el tipo venenoso comenzó a desintegrarse ante sus ojos. Dijo que Ren no representaba un peligro para la secta de las bestias, y luego utilizó la técnica de escape de la serpiente. Más tarde se encontró a 10 metros del héroe. Explicó su frase anterior diciendo que Ren era simplemente un mediocre, y por lo tanto, no podría competir con el maestro. En su opinión, el héroe no es más que una piedra en su camino.
Tras esto, manifestó inmediatamente su energía en el mundo exterior. Su fuerza era verdaderamente impresionante, porque el propio Chu Yan no poseía nada similar. De repente, el oponente del protagonista hizo una reverencia y le dijo al maestro que ya estaba de camino. Al parecer, se pusieron en contacto con él y por lo tanto, decidió posponer la pelea. Ren intentó alcanzarlo, pero no lo consiguió. Después de todo, volvió a utilizar la artimaña de la serpiente y desapareció en el líquido venenoso. Y aunque Ren podría haber resuelto el problema con la ayuda de Shu, aún así no quería mostrar todas sus cartas. Entonces decidió unirse a la secta de las bestias. Pero a la chica le preocupaba muchísimo esto, porque Ren aún no había aprendido a controlar su ira. Mientras tanto, la secta de las bestias estaba en completo desorden. La joven observó que, al parecer, la secta había sido destruida. Pero Ren se negó a creerlo. Y sin embargo, al parecer, nadie ha estado aquí desde hace mucho tiempo. El tipo no quería aguantar esto, aunque a Yu le preocupaba no tener éxito. Sin embargo, esto tampoco le importaba, porque quería venganza aquí y ahora. Pero la chica frenó inmediatamente su impulso. La secta de la bestia se había vuelto mucho más fuerte, por lo que el héroe necesitaba prepararse. Ella lo eligió porque él era capaz de crear un núcleo de bestia celestial. Y dado que su amo tomó el núcleo, claramente pudo trascender el mundo imaginario. Y hasta ese tipo con las serpientes podría matarlos. Pero aún así, el héroe no iba a retroceder. Entonces la chica dijo que tendría que salvarlo. Al principio no entendió de qué hablaba, pero luego corrió a toda velocidad por los prados y los bosques. Ella se apoderó de su cuerpo y dijo que una vez que llegaran al valle de Wanshou, el cuerpo pasaría a ser suyo. Al cabo de un rato llegaron, y Shu le pidió a Ren que no se enfadara. También decidió interesarle al chico al notar un problema en su fuerza. Y funcionó. Sin embargo, Shu apartó la mirada de forma ostentosa, y Ren se sentía avergonzado por esos juegos. Pero ella siguió hablando y dijo que el alma del héroe estaba conectada con otra bestia. Ella lo huele, y se da cuenta de que aún no se ha fusionado con el núcleo. Por lo tanto, mientras Ren tenga tiempo, debe entrenar. Dijo que en el valle había muchos animales fuertes, y entonces sintió la presencia de alguien. El tipo pensó inmediatamente que se trataba de alguien de la secta de las bestias, y emprendieron inmediatamente su viaje. Tras un tiempo, la chica le advirtió al chico que ya eran muy cercanos. Resultó ser una chica que huía de un monstruo. Ella lloró y pensó que no quería morir, pero más tarde simplemente tropezó con una piedra y cayó. Fue un momento decisivo en el que pudo haber muerto, pero el héroe la salvó de inmediato. La niña creía que estaba en un cuento de hadas y que el héroe la había salvado. Y mientras ella estaba absorta en sus fantasías, el hombre se volvió hacia ella. Pero me di cuenta de que había perdido el conocimiento. Yu sonrió y le preguntó a Ren qué se sentía al ser un príncipe sobre un caballo blanco. Sin embargo, sus bromas fueron interrumpidas por un monstruo que sobrevivió al ataque. Shu explicó que se trataba de un leopardo lunar demoníaco que no podía hablar con la gente, pero que estaba en la cima del mundo dorado. Pero Ren se alegró de encontrarse con otro digno oponente. Mientras tanto, la bestia ya había lanzado un ataque. Sin embargo, el tipo reflejó fácilmente todas las ondas de energía que le enviaron. Y entonces él mismo pasó a la ofensiva. Su golpe iba dirigido directamente al monstruo, pero falló. O incluso desaparecieron por completo. Sin embargo, fue la técnica de la bestia la que se dividió en múltiples copias un instante después. La chica le ofreció su ayuda, pero también dijo que el chico necesitaba entrenar, y por eso quería encargarse él mismo. Y todas las copias del leopardo se abalanzaron inmediatamente sobre él. El tipo desató una serie de golpes, esquivando y atacando a todo aquel que se acercaba. Su técnica era como un tornado que dispersaba a todo el mundo a su alrededor. Sin embargo, los leopardos eran mucho más fuertes, y después de contarlos, se dio cuenta de que faltaba uno, los cuales emergieron inmediatamente del subsuelo y atacaron al héroe. Ren no pudo hacer nada, así que le pidió ayuda a Shu. Y un instante después, un rugido terrible resonó en el bosque. Tras ser alcanzados, los leopardos se dispersaron en todas direcciones, y el héroe se movía a una velocidad que superaba incluso las capacidades de los leopardos. Y cada vez quedaban menos. Sin querer morir, intentaron retirarse. Pero Ren se encargó inmediatamente de todos y capturó al último leopardo. Y un instante después extrajo el núcleo de la bestia. Y dejando caer el cadáver, detuvo su mirada en el núcleo. Un instante después, se lo tragó. Y las sensaciones fueron muy diferentes a las de la última vez. Shu explicó que cada bestia tiene su propia fuerza, al igual que los cultivadores. Mientras tanto, la niña rescatada comenzó a despertar. Se sorprendió al encontrarse con vida.
Un segundo después, Ren saltó hacia ella y comenzó a interrogarla diligentemente. Ella pensó inmediatamente que él iba a acosarla, pero él inmediatamente explicó que ella había sido atacada por un leopardo, del cual él la había salvado. La chica se disculpó inmediatamente con él y se presentó como Chin Le. Ella era seguidora de la secta de las 100 flores. Xiao Ren también se presentó, pero dijo que no era miembro de ningún partido. Por alguna razón, su nombre la sorprendió enormemente. Poco después se oyeron truenos y comenzó un fuerte aguacero. Mientras tanto, los dos adolescentes se habían instalado en una amplia cueva. Encendieron una hoguera para esperar a que pasara el mal tiempo. Mientras tanto, la chica se preguntaba si realmente se trataba del mismo Xiao Ren. Sin embargo, no parecía un hombre capaz de traicionar a la secta. Mientras tanto, Shu le informó mentalmente a Ren que la chica lo estaba mirando demasiado de cerca. Pero el héroe estaba pensando en otra cosa. Dijo que su compañera tenía razón, porque sin sus poderes, él habría muerto. Jin Wanting ya había anunciado que había traicionado a la secta, y por lo tanto todos pronto comenzarían a perseguirlo. La ira que lo embargó hizo que la rama que tenía en la mano se partiera. El fuego se reavivó con fuerza debido a la energía que lo inundó, y la niña se asustó por esto. Ren, marchándose a algún lugar, explicó que volvería pronto, y ella pensó que no parecía un mal tipo, pero aún así tenía un aspecto feroz. Sola, comenzó a reflexionar sobre la casa. Echaba mucho de menos su cama mullida, y en sus fantasías perdió la noción del tiempo. Ren ya estaba sentado frente a ella friendo comida, y extendiéndole un trozo, le ofreció algo de comer. Ella, a su vez, estaba muy contenta con esto, y el olor la hizo ponerse manos a la obra más rápidamente. Ahora se negaba a creer que Ren fuera una mala persona. Le sorprendió la libertad que sentía el niño en la naturaleza. Solo dijo que llevaba viviendo allí varios meses. Esto la sorprendió aún más. Y Ren explicó que al principio no creía que pudiera sobrevivir. La niña, a su vez, añadió que su profesora dijo que solo una persona con un corazón puro y bondadoso puede preparar comida deliciosa. Por eso quería escuchar la historia de cómo aquel hombre traicionó a la secta, y luego contársela a la maestra para que ella pudiera reconciliarlos con el líder. Chu comentó con una sonrisa que era linda. Sin embargo, el hombre no entendió a qué se refería ella con la palabra líder. La chica dijo que recientemente hubo una reunión de todas las sectas, y que la maestra de la secta de las bestias fue elegida como su líder, ya que es la más fuerte. Ella oyó que esto sucedió porque su amo fue capaz de crear un núcleo de bestia celestial. La furia del niño hizo que el fuego creciera aún más, y la carne que tenía en la mano estaba completamente quemada. Estaba extremadamente enojado porque su núcleo celestial había ayudado a Jin a capturar a Xianmen. La chica se sorprendió y no entendió por qué él llamaba suyo al núcleo. Por eso Ren decidió contar la historia de cómo sucedió realmente. Mientras tanto, la acción se trasladó al nuevo templo de la secta de la bestia. El chico de pelo verde informó al maestro sobre Xiao Ren, y se sentó pensativo y escuchó el informe. Pero de repente, su amigo lo levantó por la ropa, sin entender por qué no había matado a Ren en el acto. Explicó que la llamada del maestro era mucho más importante que la muerte de esa mediocridad. Sin embargo, el líder los detuvo, preguntándole a Qiu Shui si realmente había visto a Xiao Ren. Él lo confirmó. El maestro no podía comprender cómo había sobrevivido el héroe. Li Gen se ofreció voluntario para destruir a ese chico, pero el maestro lo detuvo, diciendo que necesitaban resolver problemas urgentes y que Ren solo debía ser asesinado si se interponía en su camino. Obedientemente, estuvieron de acuerdo con él. Entonces el rubio preguntó si había podido herir a Qiu Shui, y tras recibir su consentimiento, le pidió al muchacho que no se culpara, porque el amo pronto le encomendaría una tarea importante. Pero primero necesita descansar. El rubio pensó que sentía lástima por Xiao Ren, porque podría haberse convertido en un estudiante obediente, pero resultó ser demasiado talentoso. Y si se mantiene oculto, se salvará, pero de lo contrario no vivirá. Al día siguiente, Ren decidió mudarse, y la chica que estaba detrás de él sollozaba. Ella creyó la historia del hombre y sintió mucha lástima por él. Le sorprendió mucho la facilidad con la que le creyeron. Shu, al ver esto, soltó una carcajada y le preguntó al chico qué opinaba, si la chica era tonta o simplemente amable. El héroe se volvió hacia su nueva conocida y le dijo que tenía que irse de allí, porque el valle de Wanshou era un lugar peligroso. Sin embargo, dijo que tenía una misión muy importante. Ella vino aquí para cazar un animal para su amo, porque su cumpleaños se acerca. Y cuando le preguntaron qué tipo de animal quería atrapar, dijo que buscaba un pájaro vibrante de jade con cabello dorado.
Esto sorprendió enormemente tanto al héroe como a su compañero. Sin embargo, la chica afirmó inmediatamente que si Ren tenía miedo, ella misma lo haría, ya que había comprado un mapa del valle. Dijo que el anterior propietario de este mapa afirmó que su antepasado lo dibujó a costa de su vida, y por lo tanto, pidió 5000 piedras inmortales. El héroe quedó sumamente sorprendido por esto, y la chica, tratando de calmarlo, dijo que solo había regateado hasta llegar a 3000. Sin embargo, Ren y su compañero decidieron no decir nada, ya que su conciencia los atormentaría. Y así emprendieron todos juntos un viaje. Shu le advirtió al chico que la chica tenía algo más aparte del mapa que necesitaba ser resuelto. Se llevó la mano a la cabeza y dijo que lo haría. La chica se volvió hacia ellos dos, y dijo que sentía que había alguien más allí, además de ellos dos. El héroe se justificó diciendo que podrían haber volado insectos sobre ella, pero ella lo miró con desconfianza. De repente notó algo y pidió mirar. Y si nos fiamos del mapa, entonces ese mismo pájaro debería haber estado delante de ellos. En ese momento, Chu pensó que allí debían reunirse pájaros fantasmales. Y de repente, unos símbolos comenzaron a aparecer en el aire frente a ellos. La niña las reconoció como escrituras sagradas, y esto probablemente significaba que el pájaro aparecería pronto. El héroe y Chu no entendieron lo que estaba sucediendo, así que simplemente corrieron tras Chin. Ren se volvió hacia su compañera y le dijo que no confiaba en el mapa, pero ella respondió que lo necesitaban para el cultivo. Mientras tanto corrió hacia Chin y desde detrás de los arbustos vieron un pájaro. Ella estaba realmente allí, y letras doradas flotaban bajo sus pies y en el aire. La niña pensó que el pájaro era muy hermoso, y de repente los vio. Y entonces gritó, desgarrando la tierra con su alarido, que iba dirigido a la gente. Ellos a su vez intentaron defenderse. Chin se lanzó al ataque, diciendo que esa brisa no la detendría. El héroe intentó detenerla, pero ella ya había sacado una botella en particular, diciendo que su fuego acabaría con el pájaro, e inmediatamente lanzó cuentas de fuego contra el animal. Se dirigieron hacia el pájaro, pero este creó una barrera frente a sí mismo con su grito, y las bolas de fuego comenzaron a amainar. La niña se dio cuenta de que el pájaro simplemente había volado su equipo, así que tuvo que reavivar su fuego espiritual, la cual inmediatamente se precipitó a su botella. Ahora su batalla entraba en una nueva fase, y el hombre, en ese momento, observó y pensó si debía intervenir o no. Shu también señaló que Ren aparentemente no sabía nada sobre este pájaro. Corre el rumor de que el primer pájaro vibrante de jade con voz dorada apareció después del sermón de un sacerdote. Es un ser espiritual excepcional que puede convertir las palabras de los santos en armas, impactando así el alma. Y este monstruo era realmente peligroso. Entonces el tipo quiso intervenir, pero Shu lo detuvo. Dijo que el pájaro tenía poca sabiduría espiritual, y por lo tanto, era improbable que resistiera otro golpe, pero que si interferían, el pájaro se volvería inútil sin su energía. La niña sacó otra botella y atrajo al pájaro. Sin embargo, era evidente que no quería ir a ningún sitio. Chin invocó entonces a 2 elementos, tomándose la situación en serio. Atacó con una combinación de agua y fuego, y una técnica propia de un dragón se dirigió hacia el ave. Ella, a su vez, también utilizó algo capaz de protegerla. Y así sucedió. El dragón de agua mezclado con fuego fue destruido contra un muro invisible. Las cartas no le permitieron ir más allá. La niña se sorprendió de que incluso la combinación de fuego y agua fuera impotente allí. Entonces el pájaro decidió atacarse a sí mismo. Las sagradas escrituras se precipitaron inmediatamente hacia la niña, y perdió el conocimiento y comenzó a gritar histéricamente. El pájaro sonrió y miró al patético hombre. Sin embargo, debido a esto, percibió la llegada de Ren demasiado tarde, y aún así logró esquivarlo. Y más tarde ella atacó, obligando al héroe a ponerse en tensión. Pero Ren ya tenía un plan. Convirtió uno de sus guantes en un escudo, con el que se protegió del ataque. Su siguiente disparo también se fue desviado, pero el escudo se transformó inmediatamente en otra cosa, y el tipo logró golpear al animal con la hoja que apareció repentinamente. Sin embargo, esta herida no era suficiente, por lo que Ren fue llevado de vuelta inmediatamente. Se retiró lo más lejos posible del enemigo. Mientras tanto, el pájaro estaba entrando en un frenesí. Fue una lástima que no pudiera golpearla de un solo golpe, pero con la herida ya no podía huir. De repente, la niña despertó de su letargo, y ella no entendía lo que le había sucedido. Vio un pájaro herido que intentaba escapar de allí, pero Ren no quería darle esa oportunidad, y así se multiplicó inmediatamente, como aquel leopardo, y toda la multitud se dirigió hacia el animal herido. La chica quedó muy sorprendida por tal recibimiento. Esta técnica, en su opinión, era extremadamente similar a la técnica de los monstruos,
y en ese momento varios Sens intentaban atrapar al pájaro. Los esquivó a todos, pero uno de ellos aún la tomó por sorpresa. Por eso no huyó, sino que simplemente atacó desde el aire. Un símbolo apareció en el aire e inmediatamente voló hacia la copia de Ren, y ni siquiera tuvo tiempo de reaccionar. Y un segundo después desapareció en el aire. Las heridas de los clones se reflejaron en el cuerpo del tipo, y por eso perdió mucha fuerza de inmediato. Sin embargo, al ave tampoco le quedaban fuerzas. De repente, el niño vio un chorro de agua que se precipitaba tras el pájaro. Él la golpeó en la espalda y ella no pudo resistirse, y cayó cerca. Finalmente, la niña pudo utilizar su técnica y atrapar al animal ella misma. Al parecer, los últimos ataques del pájaro fueron demasiado para ella, pero de repente una silueta surgió de la bruma. El tipo se dio cuenta de esto, y el ave, que logró sobrevivir y conservar la conciencia, comenzó a utilizar su última técnica, y voló a Chin. Sin embargo, Ren llegó justo a tiempo, y decidió contraatacar. Adoptando una postura, levantó la mano y concentró el ki en ella, para usar el golpe fatal de Lan un instante después, rompiendo la técnica del ave. Ella rompió todas las barreras que se habían creado, y alcanzó al animal. La niña intentó comprender qué tipo de poder era. Finalmente lograron atrapar a ese pájaro travieso, pero un instante después vieron a los polluelos. Rodearon a su madre y a la gente le pareció muy tierno. Qin se inclinó para tocar a los polluelos, pero su madre dejó claro que aquello no merecía la pena. Ren detuvo a la niña, diciéndole que si continuaba, el pájaro podría destruir su núcleo interno para proteger a sus crías. Qin preguntó si el niño sabía algo de los polluelos, pero solo se enteró de esto cuando la niña logró derribar al animal. El ave intentó escapar y distraerlos de los polluelos, pero cuando la derribaron, tuvo que luchar hasta la muerte. Y si Qin la provoca, la bestia destruirá a todos aquí. Mientras tanto, el pájaro cubrió a los pequeños con sus alas. Yu le explicó al hombre que ese animal no abandonaría a sus crías, por lo que sería imposible atraparla. Qin decidió utilizar el artefacto. La hoja de papel con la inscripción que tenía en la mano comenzó a desaparecer repentinamente, y varios rayos verdes se precipitaron hacia el pájaro. La envolvieron y las heridas comenzaron a cicatrizar. El tipo quedó extremadamente sorprendido por esto. Qin dijo que no intentaría atraparla más y por lo tanto, curó las heridas. También regaló la tarjeta, diciendo que su profesora dice que uno debe saber expresar gratitud por la ayuda recibida. Más tarde, Qin se acercó al pájaro y dijo que no lo llevaría a la secta de las 100 flores. Y Shu notó que se parecía mucho al héroe. Pero un día, la ingenuidad y la bondad pueden convertirse en sus debilidades. Mientras tanto, Qin huía del pájaro, después de haber intentado previamente arrancarle las plumas. Y Ren no entendía por qué necesitaban ese mapa si contenía inscripciones demoníacas. El acompañante explicó que se trataba de una prohibición impresa en el mapa, y que por lo tanto, era necesario utilizar una técnica especial para leerlo. Y un instante después, el poder vibró alrededor de los ojos del héroe. Se puso las gafas y finalmente lo vio todo. Y Chu comprendió qué tipo de tarjeta era. Dijo que podía guiarlos hasta el tesoro. Y después de un tiempo lograron llegar a la cueva de las 10.000 bestias. Tenía un terreno bastante complejo. Y Chu explicó que ese era el lugar donde ella y aquellas personas de la leyenda vivían. El lugar solo podía encontrarse utilizando un mapa, ya que había sufrido enormes cambios. También preguntó si el chico estaba preocupado por la chica que se había quedado sin tarjeta. Se habían despedido antes y Qin había prometido contarle a su profesor sobre el trato injusto que Ren había recibido. Y tras dar el primer paso, cayó inmediatamente. Sin embargo, pidió que no se preocuparan por ella. Por eso Ren seguía pensando que le sería difícil volver a casa. En respuesta, Chu se ofendió de forma ostentosa, diciendo que era porque su amo estaba pensando en otras mujeres. Poco después, Ren estaba mirando el mapa cuando una gota de agua cayó sobre él desde arriba. Y en la sección húmeda del mapa, de repente comenzó a aparecer una imagen de Chu y cierto hombre. La chica se quedó muy sorprendida por esto. Y de repente comprendí cómo había aparecido este mapa. Hace varios cientos de años, en esta cueva, ella y el maestro se encontraron con un hombre que estaba siendo atacado por espíritus malignos. Pero el maestro, al ver que llevaba en sus manos el huevo de un espíritu maligno, se enfureció mucho y odió al cultivador con todo su corazón. Sin embargo, más tarde se supo que se trataba de un hombre común que robó un huevo para su esposa moribunda. Al final, el maestro le dio una medicina para su esposa y él pintó este cuadro. Y poco después se adentraron más en el interior. El tipo llegó a cierto pasadizo y le pidió a Shu que mirara. Preguntó si ese era el lugar del que ella hablaba. La chica confirmó su suposición, y al tocar la puerta comenzó a leer el mantra.
y ordenó que se abriera el pasadizo. Las puertas la obedecieron, y el tipo descubrió algo asombroso en su interior. Por dentro estaba un poco vacío, pero había algún tipo de energía que se arremolinaba en el centro. Yu invitó al tipo a entrar. Esta era la residencia del anterior dueño del dragón. Solo había una cama de piedra y una mesa. Shu de repente comenzó a decir con fastidio que su amo alguna vez había amado a la gente, pero que un día había experimentado una traición, y desde entonces vivía en esa cueva con ella. También dijo que eligió a Ren no únicamente porque él fuera capaz de crear el núcleo de la bestia celestial, porque él y su amo comparten el mismo destino, lo que significa que esta vez no cometerá ningún error. Tras terminar su relato, invitó a Ren a continuar. Quedó sumamente sorprendido por lo que vio, pensando que era el ataúd de una bestia demoníaca. Pero Chu no respondió, sino que inmediatamente comenzó a abrirlo. Y se abrió inmediatamente. Y Ren ya se había asustado, porque pensaba que aquello era realmente un ataúd. El dragón, a su vez, no entendía por qué gritaba. Pero el tipo simplemente cambió de tema, preguntándole qué tenía en la mano. Explicó que esta carta de Jade la había dejado su maestro, quien dijo que su legado se guardaba aquí. Ren se sorprendió de que el maestro la abandonara. También explicó que su tumba se encuentra aquí porque en la última batalla eligió luchar solo. Un hombre apareció en sus recuerdos y le dijo que si él moría, ella debía encontrar a otra persona y traerla allí. Al final, el amo no pudo regresar y ella se vio obligada a rescindir su contrato con él, lo que provocó que sus poderes se desvanecieran. Y todo esto fue hasta que conoció a Ren. Por lo tanto, este legado debe pertenecerle a él. El tipo tocó la cosa, y sus trayectorias se desmoronaron al instante, y fragmentos individuales del pergamino volaron hacia arriba para girar alrededor del héroe. Su cuerpo comenzó a absorber todo lo que estaba implícito en ese legado, y la mente se movió hacia algún lugar dentro de sí misma. Se encontró en el campo donde ahora estaba sentado el antiguo dueño de Yu. Ren lo saludó de inmediato, y sin más, le preguntó inmediatamente si el tipo sabía beber. Pero el héroe no supo qué responder, y de repente algo se le clavó en el pecho. Aquello se movía a tal velocidad que tuvo que esforzarse mucho para detener el objeto. Pero después de un par de segundos, finalmente dominó esa fuerza. Y vi que simplemente era un recipiente con alcohol. Se bebió el contenido inmediatamente. A continuación, quiso hacerle una pregunta al hombre, pero él lo interrumpió, diciendo que el tipo bebía muy mal. Sin embargo, su fuerza era satisfactoria. El hombre se enfureció de repente mucho más y preguntó por qué el núcleo Shu estaba en el cuerpo de Ren. En ese momento, el héroe sintió un aura asesina, pero por la fuerza logró contar su historia de traición. El hombre lo miró con recelo, y la presión sobre el tipo aumentó muchísimo, porque no podía creerlo. Mientras tanto, el cuerpo de Ren permanecía inmóvil, y el sudor le corría por la frente. Yu no entendía por qué su corazón latía tan rápido, pero ella no iba a lidiar con eso, así que simplemente se sentó y esperó. Al cabo de un rato, las puertas se abrieron de repente, y la chica preguntó qué contenía esa carta. Ren explicó que se había reunido con el amo de las bestias demoníacas. Recordaba cómo le había interrogado, pero Ren no se rindió y siguió intentando justificarse, diciendo que se ayudan mutuamente con Chu y que está dispuesto a morir por ella. El hombre solo sonrió en respuesta, y luego dijo que el tipo era lo suficientemente inteligente, y por lo tanto esperaba que recordara su encuentro. El hombre inmediatamente hizo aparecer una escritura en el aire, y dijo que Ren debía recordar esto, porque esos eran los secretos para controlar a las bestias. Y después de su entrenamiento, el maestro le pidió al muchacho que cuidara de Yu. De hecho, el hecho de que ella le diera esa carta a Ren y le explicara todo de esa manera, pero que el hombre aún tuviera algunas dudas. No le quedaba mucho tiempo, así que el tipo tenía que recordarlo todo lo más rápido posible. Tras esto, la carta perdió su fuerza. Y poco después, el tipo le preguntó a Yu si realmente era necesario hacer eso. Explicó que el maestro amó este lugar durante su vida. Sin embargo, todo llega a su fin. Y así Chu tomó prestado el cuerpo del niño, y dirigiendo su poder, lo hizo descender sobre las piedras. Ella bloqueó el paso, y Xiaoren se despidió respetuosamente de su maestro. Mientras tanto, en otra parte del mundo, ocurrían cosas interesantes. La acción se trasladó a la secta de las bestias. Allí el amo reunió a varios lobos demoníacos, que lucharon entre sí, y de entre ellos solo quedó uno. Pero al ver al hombre, lo atacó de inmediato. En opinión del hombre, aquello fue bastante impertinente. Y así, de inmediato controló al arrogante lobo. Envolvió el cuerpo de la bestia con sus látigos. Y de repente, otra persona emergió de debajo del agua. También fue una serpiente marina la que decidió atacar al amo. Pero un tigre, la antigua bestia de Ren,
se abalanzó sobre él. Sin embargo, su fuerza no fue necesaria, porque el maestro atravesó inmediatamente a la serpiente con sus estacas de energía. La energía comenzó a brotar de los dedos del dueño, y la serpiente también estaba enredada en energía. Pero un segundo después la bestia desapareció por completo. El poder del amo compactó toda la envoltura física de la serpiente, y en su lugar solo quedó el núcleo. Los núcleos de bestias celestiales han demostrado ser extremadamente útiles. No solo aumentan el cultivo de un hombre varias veces, sino que también pueden mejorar a diversas bestias. Tras esto, el maestro se dirigió a sus discípulos, preguntándoles cómo iban los preparativos para el encuentro de la Alianza Inmortal. Inmediatamente acudieron a él y le dijeron que las otras sectas habían respondido a la reunión, pero que había un problema. Esta idea no fue del agrado de los otros 3 grandes clanes de Xianmeng. El hombre dijo que, puesto que la secta de la bestia dominaba su alianza, no le importaba el resto. Les dio granos negros. Y si alguien se les opone, tendrán que matarlo. Los chicos obedecieron su orden. Mientras tanto, afuera era de noche. Ren encontró un lugar para descansar e hizo una fogata. Se replegó sobre sí mismo, recordando las formas de controlar a la bestia que le había enseñado la secta de la bestia, donde le decían que el hombre es el amo y la bestia el esclavo. Sin embargo, hoy aprendió de aquel hombre que la verdadera forma de controlar es hacerse amigo del animal, unir sus 2 almas. Después de todo, cuando ellos y Shu puedan fusionarse verdaderamente a nivel espiritual, su poder dará lugar a posibilidades ilimitadas. Por lo tanto, el maestro decidió darle a Ren el último aliento para ayudarlos. Y finalmente, el tipo debe confiar en su compañero, y el hombre esperará con ansias que siembren la discordia en este mundo. Dados los poderes actuales del chico, no podía comprender plenamente su legado. Sin embargo, la fortaleza espiritual que le transmitió el maestro le seguirá siendo de gran utilidad. Y así, inmediatamente comenzó el cultivo. Frente a él se extendía la ciudad de Shifan, hacia la cual se dirigía. Los discípulos del maestro de la secta bestia tampoco perdieron el tiempo en su entrenamiento. Consumieron los granos que el hombre les dio y los cultivaron. Mientras tanto, la rubia les lanzó 2 ráfagas de energía, y de sus cuerpos surgieron inmediatamente monstruos de energía. Estaban muy contentos con semejante poder inimaginable. Y estamos agradecidos a nuestro profesor. Él les ayudó a superar los límites del nivel Jin original, pero ahora tienen que practicar por su cuenta. Lika tenía un halcón de fuego, y Nangong Xiushui tiene una serpiente diabólica. Ahora tenían que demostrar a todos de qué eran capaces. Poco después abandonaron el edificio, y Li Shen le preguntó a su hermano si estaba emocionado. Dijo que realmente esperaba con ansias la finalización de la torre para realizar sacrificios a la bestia. Mientras tanto, Ren y Shu también se encontraban en el territorio de la secta. La chica dijo que su profesor tenía buen gusto, pero él respondió secamente que ya no era su maestro. Todo lo que dice Jin Wangting es sucio y vil. Y Chu se alegró de que su maestro hubiera alcanzado un mayor equilibrio. Las personas de la mesa de al lado estaban hablando de algún tipo de ceremonia de sacrificio a una bestia. La secta acaparó la atención en la reunión de la alianza, lo que significa que será la anfitriona de la ceremonia. Además, ni siquiera las otras grandes sectas dijeron nada. También mencionaron a un traidor que aún no había sido capturado. Ren escuchó todo lo que necesitaba, pero de repente vio una multitud, y decidí ir allí para ver qué estaba pasando. Sin embargo, Chu lo hizo por él. Ella supo que la ceremonia era necesaria para que el líder de la secta pudiera someter al antiguo espíritu maligno. De esta forma establecerá su autoridad. El héroe decidió asistir a este evento. Después de todo, esta es una oportunidad única para ver algo así. Chu quería divertirse mientras no los perseguían. Mientras tanto, el tipo recordaba la petición de su nuevo amo. Necesitaba obtener el núcleo de la bestia celestial antes de invadir la sala de la alianza. De repente vio cuerpos de hombres volando frente a él. Salieron volando hacia atrás y cayeron al suelo con un fuerte golpe. Fueron derrotados por Chu Yan, discípulo de la secta Furia Escarlata. No le gustaba la forma en que hablaban de la secta de las bestias. Al fin y al cabo, para su secta, ella era la principal integrante de la Alianza Inmortal, y se atrevían a hablar de ella con tanta arrogancia. El banco que volcó derribó a uno de los hombres. Entonces Chu Yan se acercó a él y le presionó el pie contra el suelo, impidiéndole levantarse. Se preguntó si seguiría diciendo tonterías, y el hombre preguntó por qué su secta no había sido tan audaz antes del surgimiento de la secta de las bestias. Esto ofendió profundamente a Chu Yan, y sin contener su fuerza, la aplicó contra el hombre que yacía. Sin embargo, alguien se interpuso en su camino. El hombre oyó una voz y se detuvo bruscamente, y entonces le ordenó a Ren que se rebelara.
El discípulo quedó muy sorprendido de haber podido detener su palma de fuego celestial. El héroe se hacía llamar Xuan Yue. Sin embargo, esto no le aportó nada a Chu Yan. Justificó sus acciones diciendo que su secta era la más fuerte, lo que significaba que nadie podía insultarla. Pero Ren no le hizo caso, sino que ayudó a las víctimas. Chu Yan se sintió ofendido de nuevo y decidió tomar medidas. Atacó inmediatamente al personaje principal, pero al cabo de un rato ya estaba allí de pie, golpeado, denunciando el incidente. Ren también aceptó la invitación a la ceremonia de él. Al líder de la secta de este chico no le gustaba esta situación. Poco después, Li Yan ordenó al anciano que aclarara este malentendido. Tras informar a sus superiores, se marcharon. El chico se sorprendió de que no pidieran ayuda a la secta de las bestias. El anciano dijo que ellos mismos se encargarían de él, porque al parecer el héroe quería asistir a la ceremonia. Entonces hizo callar a su alumno, y de inmediato le dijo que no confiara en la supuesta alianza. Li Yan los vio marcharse, y comprendió lo que pensaba el anciano. Ahora mismo hay mucha gente vil como Gong Sun Feng en Xiangmeng. Sin embargo, la ceremonia tendrá lugar pronto, y todos verán lo poderosa que es la secta de la bestia. Más tarde esa misma noche, Ren se registró en un hotel, y uno de los criados lo visitó y luego se marchó a hacer sus asuntos. El hombre suspiró aliviado, y Chu estaba interesado en saber por qué estaba tan nervioso si se comunicaba con normalidad con Qin. El héroe simplemente estaba cansado de hablar. Hoy tuvieron mucha suerte de haber recibido una invitación a la ceremonia. Chu dijo de repente que estaba muy contenta de que Ren no se hubiera vuelto impulsivo e irritable al llegar allí. Pero él la instó a no preocuparse, porque el camino de su venganza era muy largo. De repente, la chica preguntó qué tipo de ceremonia de sacrificio a la bestia tendría lugar más tarde. La secta de las bestias tiene muchos detractores en la ciudad, y por lo tanto, su amo, al parecer, quiere afirmar ostentosamente su influencia. La chica temía que Ren pusiera en marcha su plan justo durante la ceremonia, pero él la tranquilizó. El hombre que había sido golpeado recientemente estaba sentado con sus amigos en ese momento y hablando del tipo, pero de repente se dio cuenta de que él mismo recibía miradas de desprecio. Uno de sus amigos le golpeó, y el hombre salió volando contra la pared. No entendía por qué lo habían traicionado. También explicaron que ya se habían sometido a la secta de la bestia. Es cierto, el hombre no iba a tolerar esto. Sin embargo, uno de sus amigos simplemente le cortó el cuello. Ren despertó de su sueño. Le sorprendió haberse quedado dormido en esa posición. Mientras tanto, Chu estaba ocupada con tratamientos para el cuidado de su piel. El héroe le preguntó si oía algún ruido, pero ella no oía nada. Pero enseguida decidió salir a caminar, porque estaba ansioso. Mientras tanto, los dos hombres querían matar a Xuan Yue, y en lugar de luchar, decidieron envenenar su comida. Pero Ren ya estaba allí, escuchó su conversación. Intentaron justificarse diciendo que fue su amigo quien quiso matarlo, pero el tipo explicó que lo había oído absolutamente todo, así que decidió castigarlos. Los discípulos intentaron contenerlo. Uno de ellos enredó a Ren en ataduras arenosas, y el segundo quiso lanzar una lanza, lo cual estaba peligrosamente cerca de su cabeza. Sin embargo, el héroe no estaba nervioso en absoluto. Decidió limpiar este lugar de esta podredumbre, y los hombres reaccionaron a su transformación con una ola de horror que los inundó. Mientras tanto, el héroe se balanceó, y los hombres, al igual que el muro que tenían detrás, fueron atravesados por un enorme dragón de diamantes. Todo terminó en un abrir y cerrar de ojos. Mientras tanto, el maestro de la secta bestia sintió algo familiar. Poco después, la acción se trasladó a la secta Baihua. El líder de la secta Miyao preguntó al líder de la secta Baihua sobre la próxima ceremonia de sacrificio. Pero Zheng Changxi se preguntaba por qué el anciano estaba tan interesado en su opinión. De repente, una voz que apareció cerca los interrumpió, quien regresó y saludó al profesor. Y ella se levantó y caminó hacia ella con una mirada de disgusto. El de ojos verdes prometió no volver a abandonar la secta en secreto. Mu Chungqiu se acercó a ellos y le sonrió a la niña, dándose cuenta de que se trataba de la misma estudiante a la que Changxi estaba cuidando. La mujer ordenó inmediatamente a la niña que saludara al jefe de Mu, y ella obedeció. Entonces comenzó a contar su viaje al desfiladero de los 10.000 animales. La mujer pensó que había conocido a un animalito adorable. Sin embargo, Qin dijo que la habían subestimado. Después de todo, esta vez conoció a Xiao Ren. No podían creer lo que oían, pero ella confirmó sus palabras. Zheng Changxi decidió llevarse a su discípula para no discutir esto con el líder de la otra secta. El anciano los cuidaba. Por lo tanto, pensé que Xiao Ren era probablemente el único punto débil de la secta bestia en este momento. Mientras tanto, la gente se había congregado por la mañana antes de la destrucción que había causado el héroe.
La gente tenía curiosidad por saber quién estaba atacando a la secta de la bestia. Li Jian también vino aquí y contempló la destrucción. Y más tarde despegó por los aires. Vio ecos de poder que permanecieron tras el golpe. Y así decidió tocar ese frío poder espiritual. Inmediatamente se dio cuenta de que se trataba de Xiao Ren, a quien llamaban Xuan Yue. Y esta información debía ser comunicada inmediatamente al profesor. Y así, inmediatamente se dirigió a la casa principal de la secta de las bestias. Ren lo observaba desde la multitud. Informó a Shu de que alguien ya había comenzado la búsqueda. Tras haberlo visto todo con sus propios ojos, se marchó apresuradamente. Mientras tanto, Li Jin llegó hasta el maestro. Pero las puertas que tenía delante se abrieron solas, y él voló hacia el pasillo. Y así voló hacia el centro del salón. Su maestro estaba entrenando en ese momento. Dijo que su cultivo se duplicó gracias a él, que le gustó el efecto del núcleo de la bestia celestial. Li Jian se alegró por él, pero tenía prisa por darle la noticia. Informó que Xiao Ren estaba en la ciudad, y la rubia simplemente se rió ante esto. El tipo no entendió esa reacción. El profesor se dio cuenta de que Ren quería atacarlos durante la ceremonia para doblegar a la secta. Jian también se dio cuenta de que si hacía esto, el ascenso de la secta bestia se vería interrumpido. La rubia comprendió que Xiao Ren no era tonto. Sin embargo, no podrá detenerlos, porque la secta de las bestias ahora lidera la alianza. Así que le ordenó a Li Jian que se encargara del asunto. Después de todo, nadie se atreve a interferir con el ascenso de la secta de las bestias. Mientras tanto, Ren deambulaba por los patios. Tenía la sensación de que varios observadores lo seguían. Y realmente así fue. Intercambiaron gestos, tratando de averiguar si el tipo tenía un cómplice. Pero entonces decidieron no ocuparse del asunto, y lo atacaron de inmediato. Ren pudo deducir por su fuego que eran hombres de Li Jian de la secta Furia Escarlata. Y el hombre que estaba en el aire comenzó a lanzarle bolas de fuego al tipo. Y en el lugar donde él se encontraba, se oyó una potente explosión. El segundo hombre también decidió no hacerse a un lado. Pero Ren se limitó a parar los ataques con calma. Y alguien ya estaba observando su pelea. Li Yan y Chu Yan los observaron atentamente. El primero decidió divertirse con él a solas antes de que comenzara la ceremonia. Mientras tanto, los dos hombres ya habían sido derrotados. Y Yu informó que había otro atacante. Li Yan se abalanzó sobre el ataque y creó un arma de fuego en su mano. Una espada dorada surgió del fuego, y el hombre estaba a punto de vengar a sus compañeros estudiantes. Y golpeando frente a él, creó una ola de fuego que voló directamente hacia Ren. El héroe esquivó fácilmente la situación, y más tarde preguntó quién era el hombre rubio. También se presentó como el joven maestro de la secta Furia Escarlata, Gongsun Li Yan. Ren nunca había oído hablar de esta secta, y pensaba que eran los perros de la secta de las bestias. Y el rubio mencionó a Li Jian y dijo que tenía razón en su suposición de que el tipo enmascarado venía de algún pueblo. El héroe oyó el nombre Li Jian, y se dio cuenta de que Li Jian seguía siendo un perro de la secta de las bestias. Por estas palabras, el rubio decidió quitarse la vida. También afirmó que su espada podía fundir oro y hierro fundido. Un segundo después, una ola de llamas se dirigió hacia Ren, y tan ancha que no pudo esquivarla. Se escuchó otra explosión en la ciudad. Mientras tanto, Li Jian estaba de pie en el balcón de la casa principal. Qiu Shui se alegró de que su hermano se hubiera inspirado. Pero Jin dijo que acababa de arruinarle el humor. Sin embargo, en opinión de Qiu Shui, Ren lo malcriaría aún más. Después de todo, ese tipo se ha vuelto más fuerte, y hasta que el tipo de las serpientes no alcance el nivel Yuanjing, no estará seguro de poder derrotarlo. Sin embargo, Jin no pudo comprender el mensaje de su hermano, y explicó que no quería que el poder de su colega fuera destruido de forma tan absurda por Ren. Deben matar al tipo juntos, y entonces podrán competir en igualdad de condiciones por el puesto de próximo maestro de la secta de las bestias. Sin embargo, Jin pensaba lo mismo. Quería competir con su hermano, y añadió que la secta Furia Escarlata no significaba nada para él. Son hipócritas e indignos de ser sus perros. Más tarde, decidió marcharse, porque necesitaba prepararse para una lucha con Ren si sus súbditos fracasaban. Y pensó que, hasta que mataran al héroe, debía coexistir pacíficamente con Qiu Shui. Mientras tanto, la batalla en la ciudad continuaba con furia. Ren ya había logrado cambiar su apariencia. El rubio quedó bastante sorprendido por tales cambios en su apariencia. Pero la sorpresa se transformó inmediatamente en ira. Y mientras atacaba, Ren intentó mostrarle la menor cantidad de fuerza posible. Así pues, solo utilizó lo necesario para repeler el ataque. Las dos fuerzas chocaron y se produjo una explosión. Y el rubio creyó que había ganado. Pero Ren no entendía a dónde iba a ir. Después de todo, su onda de fuego no le hizo ningún daño al tipo. La rubia se dio cuenta de que la pelea no sería tan fácil.
y por eso no me contuve. Ren también pasó al ataque, y utilizó la sombra de Yue, dividiéndola en varias copias. El rubio reconoció en ello una técnica para crear un nuevo cuerpo a partir del suyo propio, técnica que solo poseían los inmortales. Pero al instante siguiente atacó a todas las sombras a la vez. Para entonces, Ren ya había preparado su siguiente ataque. Utilizó el aliento de Su Yang, y un enorme rayo de llamas se precipitó inmediatamente hacia la rubia. No podía creer que el ataque fuera tan poderoso, y él tampoco quería morir. Aunque era hijo del líder de la secta, esto no lo protegió del golpe. Ren aterrizó en el suelo un segundo después, y en el lugar de Liana había un pequeño cráter. El propio héroe se sorprendió de su fuerza. Shu explicó que ese es el poder del núcleo interno de las bestias, y Ren dijo que le gustaba, y entonces decidió huir para no ser visto. Pensaba que ese poder sería suficiente para vengarse de la secta bestia. La acción se trasladó a la torre para la ceremonia de sacrificio a la bestia. Gen estaba de pie en el balcón, y se sorprendió de la cantidad de gente que había acudido. Y todo esto es gracias al núcleo celestial de la bestia. Se preguntó si Ren se atrevería a aparecer allí. Sin embargo, el niño decidió que nadie allí interferiría con el plan del profesor. Mientras tanto, también había mucha gente en la arena donde se sacrificó a la bestia. Y Chin también estaba aquí, y su maestra le recordó que hoy no podía enfadarse. Ella ya le había contado lo que Ren había dicho. Sin embargo, la mujer no pudo resistir a la secta de la bestia. Sin embargo, Chin aún quería recompensar de alguna manera al tipo. Decidió averiguarlo todo por sí misma. Mientras tanto, los discípulos del líder de la secta bestia permanecían de pie frente a las puertas. Tras hacer una reverencia, esperaron a que saliera. Salió y se alegró de que la Alianza Inmortal y los cultivadores lo estuvieran esperando personalmente. A partir de hoy, el mundo entero debía obedecerles. El hombre también tenía curiosidad por saber si Ren se atrevería a ir a verlos. Se dirigió a él mentalmente, y el tipo realmente iba a tomar medidas. Después de salir a almorzar, le pagó al anciano. Él pensaba que Ren participaría en la ceremonia, y dijo que hoy el mundo cambiará, porque ahora será el mundo de la secta de la bestia. Pero el tipo no estaba de acuerdo con esto, y entonces saltó muy alto en los aires. El anciano se sorprendió por esto, pero pensó que, de no ser por sus rodillas maltrechas, él también podría haber hecho lo mismo. Mientras tanto, el héroe corría por los tejados de las casas. Yu sintió lo emocionado que estaba. Iba a mostrarle al mundo entero la verdadera cara de Jin Wangting. Pero aún así, había que estar atento a las trampas. La chica estaba preocupada, pero por el hecho de que no se les permitiría sentir el placer de la venganza. Sin embargo, el tipo confiaba en sus habilidades y les iba a dar una verdadera pesadilla. Mientras tanto, los estudiantes anunciaron el inicio de la ceremonia, y Jin Wangting apareció ante el pueblo. Se abalanzó sobre una bandada de dragones. Además, él los controlaba a todos, y se irguió sobre Dragonhawk, el destructor de los cielos. Un instante después, la rubia saltó de encima de él, y, una vez aterrizado, saludó a los invitados. Un pájaro alzó el vuelo inmediatamente detrás de él, y la gente reconoció en ella un ave maravillosa, un ave espiritual que simbolizaba un buen augurio. Todos se sorprendieron de que la rubia fuera capaz de someterla. De repente, se volvió de nuevo hacia todos los invitados. Tenía la intención de oficiar la ceremonia él mismo. Y cuéntales a todos dos cosas. Dijo que había matado a una antigua bestia demoníaca y que, utilizando el método secreto de la secta, había obtenido su núcleo. Por lo tanto, le gustaría aprovechar la situación y darle un núcleo a uno de los estudiantes. Sin embargo, la condición para recibirlo era el asesinato del traidor Ren, que se encontraba en su territorio. Los hombres se pusieron inmediatamente tensos. Qin también se sorprendió por esto. Ella pensaba que toda esa ceremonia tenía como objetivo atraer a Ren aquí. Mientras tanto, el héroe ya había sido encontrado. Fue recibido por el líder de la secta de la llama escarlata, cuyo hijo había resultado herido recientemente. No tenía sentido usar una máscara ahora, ya que ya había sido reconocido. El anciano se enfureció y juró vengarse del tipo. Pero Ren solo respondió que nadie se interpondría en su camino, y su pelea comenzó de inmediato. Pero en los ojos del chico solo había emoción, y las explosiones comenzaron a retumbar por toda la ciudad. Para Ren, esta batalla no es tan fácil. No hizo gala de su fuerza, y por eso el anciano se permitió dominar la pelea. La técnica de la verdad del fuego rojo apareció inmediatamente en su mano, y Ren necesitaba esquivar esto lo más rápido posible. Un tornado de fuego cruzó inmediatamente el terreno. El anciano pensó inmediatamente que había matado al niño, pero de repente su rostro se distorsionó. Varios Zen salieron corriendo inmediatamente del humo. El anciano quedó muy sorprendido por una técnica tan inusual.
Las copias del héroe comenzaron a desaparecer rápidamente debido al ataque del líder de la secta. Y durante la batalla, se preguntó por qué nadie en la ceremonia se había percatado de que allí se estaba librando una pelea. El anciano se percató de que el tipo estaba distraído, y entonces decidió atacar. Y el héroe inmediatamente se estrelló contra la pared. Yu se ofreció a ayudarle con frío contra el fuego que había entrado en el cuerpo del niño. De repente, el anciano expresó la misma pregunta que Ren tenía en mente, y más tarde mostró una ostra en su mano. Ella puede crear una ilusión. El tipo reconoció esto inmediatamente. Li Jian le dio al anciano más de 1000 de estas ostras para crear una ilusión aquí. Baldi tenía curiosidad por saber por qué la secta de las bestias gastaba tanto dinero en el chico. Y Ren, sorprendentemente, contó de inmediato lo que había pasado entre ellos. El anciano decidió perdonarle la vida para usarlo más tarde contra Jin Wangting. Pero tendrá que cortarle las manos al héroe, de lo contrario el alma de su difunto hijo no encontrará la paz. Mientras tanto, a un hombre le acababan de cortar la mano. Xian lo hizo con un solo movimiento de su palma. Todos los invitados reunidos quedaron muy sorprendidos por esto. Entonces el tipo se inclinó ante ellos y preguntó si había alguien más que quisiera pelear con él. Y su maestro se puso de pie junto a la cabeza de Mu y le preguntó qué pensaba de su alumno. Más tarde, la rubia pensó que el jefe Zeng, a su vez, no aprobaba a Li Jian. Ella dijo que él era demasiado cruel. Pero el líder de la secta de las bestias simplemente lo convirtió en una broma. Dijo que enseña a sus alumnos crueldad hacia los oponentes, pero bondad hacia los aliados. El anciano confirmó esas palabras. Y la rubia lamentó que los jefes de los otros 2 clanes más fuertes no hubieran accedido a participar en su ceremonia. El jefe Mu le sugirió que se tomara un descanso y viera la próxima pelea de Li Jian. Jin Wangting comprendió que el anciano solo fingía obedecerle, y que la mujer era completamente pasiva. Pero al menos estos vinieron, porque los otros 2 se negaron descaradamente a participar en la ceremonia. Tenía previsto excluirlos de la alianza, pero por ahora necesitaba ocuparse de Ren. Tenía muchas ganas de ver la cabeza cortada del niño después de la ceremonia. Él, a su vez, luchó con todas sus fuerzas. Le pidió ayuda a Yu, y dijo que llevaba mucho tiempo dispuesta a ayudar, y que solo estaba esperando su llamada. Comenzó a transformarse, y el anciano volvió a sorprenderse por las nuevas técnicas del héroe. Finalmente, la mitad del cuerpo de Ren se transformó. Ahora el anciano comprendía cómo había sido capaz de repeler sus ataques. El héroe perdió mucho tiempo, y por lo tanto, debería haber actuado más rápido. El anciano escuchó su conversación, pero no pudo entender con quién estaba hablando. De repente, aparecieron bolas de energía en el aire. Ren los dirigió inmediatamente hacia el enemigo, pero no podía comprender qué era, porque no existía tal tecnología en toda la Alianza Mortal. Intentó defenderse con su fuego. Mientras tanto, una cierta sombra los observaba. Dijo que hacía mucho tiempo que no estaba en el mundo humano, pero que su viaje había valido la pena, porque lo que vio fue inesperado. El tipo ya había terminado su ataque, pero Shu le pidió que no se relajara. El anciano sobrevivió y estaba a punto de atacar. Tras derribar el muro de la casa, corrió hacia el tipo, y extendió hacia él su mano llameante. Sin embargo, el héroe se defendió de ella con sus propias manos. El anciano dijo que no se lo esperaba. Un chico tan joven fue capaz de golpearlo, lo cual fue muy sorprendente. Ahora el calvo ha adoptado su forma de lucha. Shadow tenía curiosidad por saber si el héroe podría resistir a un oponente del nivel Yuanjing. El héroe hizo un pacto con el demonio, pero había una condición. Ni siquiera en el mundo de los demonios había rastro del demonio con quien se había hecho el contrato. Yu le dijo al niño que debían tomar la iniciativa para derrotar al anciano. Se fusionó con ella, y su cuerpo quedó aún más cubierto por una costra negra. El tipo inmediatamente se lanzó al ataque con huracanes. Pero el anciano estaba preparado para el golpe, y tejió una espada de fuego, sosteniéndola frente a él. Una enorme espada llameante golpeó los huracanes que volaban hacia ella. Aletearon bajo el embate de su poder, y el héroe tuvo que contener el ataque del anciano con sus manos. Pero un instante después la destruyó con una espada llameante, y escupió sangre. A este ritmo corrían el peligro de perder. El anciano decidió recurrir a Ren. Le ofreció un trato, el tipo hablaría de su fuerza, y el calvo ayudaría a resolver la disputa con la secta de las bestias. Sin embargo, Ren no tenía intención de tolerar a quienes se interpusieran en su camino. Sintió un fuego acumularse en su garganta, y el anciano enseguida sintió que algo andaba mal, y de repente el tipo le escupió un chorro de llamas ardientes. La bola de fuego voló hacia él, y él volvió a formar una espada, y simplemente dividir el ataque en 2. El poder de ataque de Ren era débil, por lo que el anciano ya estaba preparado para la victoria.
Pero de repente el tipo lo atacó como una bestia enloquecida. Por alguna razón parecía un demonio. Mientras tanto, Kyushui elogió a su hermano y mentor. Jiang ha terminado con los duelos. Y la rubia dijo en voz alta que parecía que los jefes ya habían recibido los resultados del duelo en su ceremonia. El director Mu dijo que Jin Wangting tenía buenos alumnos y que confiaba en que la generación más joven estaba en buenas manos. A partir de hoy, la posición de los 4 clanes principales en la Alianza Inmortal ha cambiado enormemente. Los 2 hermanos entretanto se cruzaron. Xian dijo que no debía preocuparse, porque la próxima vez su maestro permitiría que Kyushui ganara. Y él, a su vez, decidió visitar a Ren. Jin Wangting y los demás líderes bajaron a elogiar a Jian. Y agradeció a la rubia los elogios. Ante esto Kyushui solo soltó una risita ahogada. Y más tarde galopó por los tejados hacia el campo de batalla. Aunque Gong Sun Feng era solo el líder de una pequeña secta, ya estaba al nivel Yuanjing, por lo que Ren ya debería haber muerto. Pero cuando vio la batalla, Kyushui no podía creer lo que veía. Ren presionó tanto al anciano que éste tuvo que defenderse. Además, su método de lucha era similar al de un demonio. Shu intentó hacerle entrar en razón, pero no lo consiguió. La fuerza simplemente controlaba su mente. Y de repente el anciano le pidió ayuda a Kyushui. El tipo, sin embargo, con cierta arrogancia, decidió ayudarlo. La energía apareció inmediatamente en su mano. Y a la sombra que los observaba no le gustó que quisiera entrar en duelo. Se transformó en humano y declaró que Ren estaba bajo su protección. Mientras tanto, él se iba convirtiendo cada vez más en un demonio. Shu intentó comunicarse con él, pero no pudo. Sin embargo, una voz le pidió que no se preocupara. Antes de que Kyushui los atacara, una luz apareció detrás de Ren. Tras transformarse, la sombra se situó justo delante del tipo. Pero no lograba comprender quién había detenido su ataque. Era un hombre que llevaba gafas. Tocó suavemente el aire con su bastón. El tipo lo reconoció como un maestro de nivel Yuanjing, porque fue capaz de detenerlo a él y a Gong Sun Feng. Le preguntó al hombre quién era, pero él solo prestó atención a Ren, comprendiendo ahora por qué al demonio le gustaba ese tipo. Kyushui comenzó a ponerse nervioso. Yu se dio cuenta de que el hombre la veía, y continuó diciendo que ella era el único demonio superviviente del desastre. Hace 1000 años él conoció a su amo cuando ella era muy joven. Una vez incluso se peleó con su profesora, pero ahora no era momento para historias, porque Ren seguía enfurecido. Sin embargo, el hombre le pidió a Yu que no se preocupara. Utilizó la técnica del castillo transparente, y senderos dorados envolvieron inmediatamente al hombre. Yu pensó que estaba siendo atacado y le pidió que los perdonara, pero explicó que no tenía intención de hacerle daño, y en ese momento Kyushui pidió que le entregaran al traidor. En respuesta, el hombre se dio la vuelta y le cerró la boca al niño. Ante tal presión, llegó a guardar silencio. Después de todo, el demonio emanaba un aura verdaderamente aterradora. Mientras tanto, el anciano sugirió que Tsusha atacara. El tipo estuvo de acuerdo con él, queriendo enviar al calvo a la batalla solo. Las personas liberaron inmediatamente sus auras y atacaron al instante. Y el demonio se dio cuenta de que tendría que lidiar con esos mosquitos. Mientras tanto, el anciano declaró amenazadoramente que lo mataría. Pero el demonio atrapó su espada llameante con una mano. La diferencia de fuerza asombró al anciano. El hombre materializó un coágulo de energía en el extremo de su bastón y envió un agujero negro hacia el anciano. Sometiendo el espacio y el tiempo, absorbió su cuerpo. Y pronto su cabeza estuvo dentro del agujero. Y poco después, los restos del cuerpo. La luz de una luciérnaga no puede competir con la luz de la luna. Mientras tanto, el hombre estaba pensando en algo. Pero incluso sin girar la cabeza, sintió que Kyushui intentaba colarse. El tipo pensó que no sería visto debido a la ilusión creada. Sin embargo, iba a quitárselo para que acudieran en su ayuda. Siguió amenazando al hombre. Y decidió eliminar él mismo la ilusión. Y las paredes transparentes comenzaron a desaparecer repentinamente. Los invitados oyeron de repente un ruido. Y Jin Wangting sintió el aura, que parecían haber sido azotados por un desastre natural. La rubia reconoció una energía demoníaca en ella, y llamó a los jefes de las sectas para que lo siguieran y vieran lo que había sucedido allí. Los 3 se apresuraron inmediatamente al lugar. Quien esperaba que Ren estuviera bien. Unos segundos después, las cabezas ya estaban cerca de la antigua ilusión. Y entonces aterrizaron. Vieron a Kyushui tendido en el suelo y a Ren, envuelto en el poder del demonio. La rubia preguntó quién era aquel hombre, y se dio cuenta de que eran los líderes de las sectas de la Alianza, y por lo tanto decidió hacerles saber quién era. Explicó que él era el Señor de la Luna, uno de los 4 señores del mundo demoníaco, Yue Mogugen, y vino para evitar el sufrimiento de la gente en la Tierra
y esto significa que la Alianza Inmortal debe inclinarse ante él. La rubia leyó sobre el enfrentamiento entre inmortales y demonios, pero después de eso, estos últimos fueron sellados en un profundo abismo. En este mundo, todo se divide en dos clases buenos y malos, inmortales y demonios. Desde el mismísimo comienzo del camino del cultivo, existe una división entre ellos. Los cultivadores utilizan la energía espiritual del cielo y la tierra, y los demonios toman el poder de otras personas y así cultivan. Como resultado, hace 1000 años estalló una terrible guerra entre ellos. Los demonios perdieron, pero prometieron que sin duda recuperarían la paz. Y dado que la guerra había causado grandes bajas entre los inmortales, todos guardaron silencio sobre la historia. Mientras tanto, el demonio volvió a formular su propuesta. El anciano lo reconoció de repente. Se dio cuenta de que ese demonio había vivido hace más de 3000 años, y por eso empezó a dudar. Sin embargo, afirmó que su identidad no estaba en duda. Al liberar su aura, reveló su verdadera forma al mundo. Incluso la gente que estaba en la plaza vio esta figura. Mientras tanto, Jin estaba muy asustado, pero pensaba que su maestro se encargaría de todo. También tranquilizó a los invitados diciéndoles que Jin Wangting era fuerte. Le escucharon, creyendo sus palabras. Pero Qin no lo creía así. Decidió comprobar por sí misma qué estaba pasando allí. En ese momento, el rubio también liberó su aura, haciendo valer su autoridad. Los líderes reconocieron en su poder un grado de desarrollo superior al de la reunión anterior. Y el demonio se sorprendió de que en el mundo de los hombres existiera alguien como él. Entonces decidió dar instrucciones al maestro de la Alianza Inmortal. Invocando una pequeña luna, atacó con ella. El rubio dijo que lo había subestimado. Y entonces decidió mostrar el poder de su núcleo celestial. Su energía espiritual fluía como un río caudaloso. Y los líderes se dieron cuenta de que tenían que huir de allí. Mientras tanto, el demonio los atacó con hielo, pero Jin Wangting los protegió transformando la energía en una tortuga dragón. Fue sorprendente, porque el rubio podía invocar a dos bestias al mismo tiempo. El demonio aún no había alcanzado la cima del cultivo de la etapa demonio celestial. Pero la diferencia entre él y un humano era obvia. El rubio dijo que si entregaba al traidor, este tendría una muerte tranquila. El hombre de pelo blanco se interesó por la historia del chico. Él ya poseía un gran poder. De repente, Ren intervino, ordenando furiosamente a Jin Wangting que le devolviera su núcleo. Mientras tanto, Shu invadió sus pensamientos e intentó despertarlo. De repente vio energía brotar de su frente. El remanente del espíritu de su maestro que reside en Shen apareció ante ella. Al fin y al cabo, el héroe pasa por las mismas dificultades que él pasó, y por eso dejó una huella de su mente en su cuerpo. Tocó a Ren, pidiéndole que despertara, ya que había prometido no hacerle daño a Yu. Entonces el hombre dijo que ella había elegido a un buen hombre. Y una vez despedido, le pidió que le ayudara aún más. Finalmente, el hombre abrió los ojos, y Qin corrió hacia él. Ella intentó hacerle entrar en razón, pero él seguía enloqueciendo. Él ya le había extendido la mano, pero ella cerró los ojos. Sin embargo, el tipo se despertó de repente. La rubia decidió atacarlo antes de que recuperara completamente el sentido, pero un demonio lo confrontó de inmediato. Decidió proteger a Ren porque tenía desacuerdos con la alianza, y esto le ayudaría a convertirse en su fiel asistente. El demonio se envolvió en energía y dijo que si el héroe quería vivir, debía saltar tras él. La rubia intentó detenerlos. La energía casi alcanzó a Ren y Qin, pero ellos saltaron. Finalmente, el demonio creó otro portal, que apareció justo debajo de los adolescentes, y cayeron en ello, y el embudo se cerró de golpe un segundo después. Jin Wangting no podía creer que hubiera logrado escapar. Mientras tanto, aparecieron en el mundo de los demonios. El hombre de pelo blanco respiraba con dificultad, pero logró escapar. No esperaba que la secta de las bestias tuviera tanta fuerza después de 1000 años. El poder de la bestia celestial estaba refrenando a los cultivadores del poder demoníaco. Esto debía ser informado al Señor inmediatamente. Desconocía a dónde habían transportado a Ren, pero esperaba que todo estuviera bien. Mientras tanto, él yacía en el pasaje entre los mundos. Parecía que se estaba muriendo. Estaba todo oscuro. Se puso de pie y se apoyó contra la pared oscura, y clavó sus zarcillos en él, intentando robarle la fuerza. Su energía espiritual fluyó inmediatamente hacia la pared, y trató de saltar hacia atrás y volvió a caer al suelo. No entendía qué era, así que le preguntó a Shu, pero ella no le respondió, igual que Qin, que desapareció junto con ella. Shu tenía un contrato con él, así que era extraño que no estuviera allí. Pero su energía permaneció con él. El tipo decidió entrar en sí mismo. Y entonces vi a Shu, que estaba sentada en una especie de barrera.
intentó comunicarse con ella, pero ella no respondió, y el hombre no pudo comprender lo que había sucedido. El héroe dijo con temor que ella estaba unida a él por la vida, y que no podía abandonarlo. Y ella sonrió en respuesta, y la barrera desapareció inmediatamente. Y su mano, de repente y por accidente, tocó algo suave. Dijo con una sonrisa que, al parecer, a su dueño le gustaba mucho su forma humana. Pero él, con timidez, se disculpó y dijo que no había sido su intención. Dijo con fingida ira que no sabían dónde estaban, y que ella se había atrevido a gastarle una broma. Pero ella afirmó saber dónde se encontraban, concretamente, en el único pasaje que conecta el mundo de los demonios con el mundo humano. Se la llamaba el camino a ninguna parte. Sin embargo, estaba claro que no estaban seguros allí. No podían regresar al mundo humano, sobre todo teniendo en cuenta su fuerza, puesto que el abismo demoníaco ahora estaba sellado. Entonces su única opción es ir al mundo de los demonios. Además, innumerables almas de difuntos que se encontraban en el camino ya habían percibido su aroma. De repente, esqueletos comenzaron a emerger de la pared oscura. Y si se quedan más tiempo, morirán sin duda. El tipo sugirió de repente enviar a Yu inmediatamente, y ella asintió con una sonrisa. Más tarde, Ren adoptó una forma demoníaca. Las almas reconocieron en esta apariencia a otra persona, pero él afirmó que no era quien ellos creían que era, y más tarde se dirigió a la entrada del mundo de los demonios. Yu preguntó si su amo tenía miedo del nuevo mundo, pero dijo que juntos no tenían nada que temer. En ese momento, Qin gritaba a todo pulmón. Fue recibida por los residentes locales, pero de repente se quedó en silencio al oírlos hablar. Les preguntó dónde estaba. Los pequeños demonios se dieron cuenta de que ella no era de allí, así que dijeron que este era el pueblo de Dongyuan. La niña dijo que nunca había oído hablar de tal aldea, y añadió que nunca había estado en el mundo de los demonios. Y entonces comprendí el significado de lo que se había dicho, y entendí que precisamente estaba en él. Un grito de asombro resonó en toda la zona. Ren fue recibido en la entrada por otros habitantes del mundo. Estos osos poseían un núcleo dorado con un cultivo superior a la media, y sus gargantas hacían temblar el aire. Y enseguida se abalanzaron sobre el tipo, pero él era mucho más fuerte y rápido que ellos. Sin embargo, uno de los ataques casi le costó la vida, pero Chu lo cubrió por detrás. Y Ren de repente utilizó la técnica de la sombra demoníaca. Los osos poseían una fuerza indomable, por lo que sería bueno que el héroe pudiera absorberlos. Congelado en el aire, conjuró numerosos coágulos de energía, y con ellos arremetió contra la multitud. Pero alguien ya estaba observando su batalla. Un anciano vio que un hombre había aparecido en el mundo de los demonios, así que decidió poner a prueba sus habilidades. Los osos entretanto fueron derrotados, y la rubia, como en otro mundo, rompía todo lo que tenía a mano. Estaba extremadamente disgustado porque Ren había podido escapar. El rubio dijo que le daba vergüenza delante de los jefes, pero que pronto iría a buscar al tipo. Pero el anciano dijo que la alianza lo necesitaba, y por lo tanto, debía seguir desarrollando su fuerza. El jefe Zheng permaneció en silencio, pensando que sería una buena idea aprovechar la situación para debilitar a Jin Wangting. Sin embargo, más tarde dijo que su alumno favorito estaba en peligro, y por lo tanto, dejó la decisión en manos de los dos directores. Y desapareció al instante. El anciano quería decirle algo, pero no tenía tiempo. Dijo nervioso que apoyaba a Jin, pero que ahora tenía que marcharse. El rubio permaneció en la habitación con sus alumnos. Les dijo a los líderes que no podían opinar, porque ahora él era el más fuerte de todos. Al fin y al cabo, este es un mundo donde los más fuertes tienen más derechos. También se alegró de que Ren se hubiera involucrado con los demonios, porque ahora era más fácil culparlo. Luego ordenó a los discípulos que anunciaran la orden de la alianza de que todas las sectas debían ser informadas de la invasión del mundo demoníaco. También era necesario informarles sobre la relación de Ren con este último. Estaban satisfechos con esta orden, y pronto salieron al exterior. Qiu Shui le preguntó a su hermano cuáles serían las consecuencias de conectarse con el mundo de los demonios, y dijo que a esas personas las matan y las entierran sin lápida. Jin Wangting esperaba con interés tratar con Ren más tarde, y esté vivo o no, pronto será incapaz de hacer nada contra el rubio. Mientras tanto, en el mundo de los demonios, la luna roja brillaba, y Ren caminó llevando consigo los núcleos de las bestias. Se trataba de 4 grupos principales de bestias de nivel medio y alto. Solo había una cosa que hacía que Shu no pudiera dejar de reír. Su cabello se electrificó al luchar contra las criaturas del trueno. Ella se ofreció a ayudarle con esto, y de repente su cabello se vio envuelto en energía. Ella logró poner su cabeza en orden. Se preguntó por qué ella no había utilizado esa técnica antes, y por qué él no la conocía. Y ella dijo que era una niña,
y que aquel hechizo era para que pudiera admirar su rostro. Pero de repente alguien interrumpió su conversación. Alguien volvió a visitarlos. Se percibía una energía especial en el ambiente, y desde el bosque volvió a oírse un rugido, y por encima de los límites del bosque apareció una enorme figura de un oso. Era un rey oso del trueno que poseía un núcleo celestial de primer nivel. El abuelo seguía vigilándolos, y pensó que sería recompensado si llevaba al hombre a prisión,